¿Alguna vez has hecho algo tan terrible que pensaste que Dios mismo te castigaría con la muerte? Yo estaba de pie en el lujoso baño de mármol de la enorme mansión de mi familia en San Pedro Garza García, viendo cómo ardían 50 Biblias dentro de mi bañera mientras reía junto a mis primos como si fuera lo más divertido que habíamos hecho en la vida. Mi nombre es Julián Salvatierra, tengo 28 años y soy hijo de una de las familias más poderosas y adineradas de Monterrey, México. El 15 de junio de 2018 cometí un acto que debería haberme condenado para siempre, pero Jesucristo tenía otros planes. Déjame contarte cómo el Dios del que me burlé se convirtió en el Dios que salvó mi alma. Nací en un mundo de riqueza y privilegio inimaginables. Mi padre, don Ricardo Salvatierra, era uno de los hombres más influyentes del país. No pertenecíamos a ninguna realeza, pero teníamos más dinero del que la mayoría de las personas podría gastar en 10 vidas. Nuestra propiedad familiar en Monterrey estaba formada por múltiples edificios, piscinas interiores, un cine privado y más de 200 empleados trabajando para nosotros. Desde mis primeros recuerdos nunca escuché la palabra no. Todo lo que quería aparecía en cuestión de horas: autos deportivos, ropa de diseñador, joyas, cualquier cosa. A los 16 años ya tenía 7 vehículos de lujo y a los 20 había visitado 40 países viajando en jets privados. Mis amigos estadounidenses solían bromear diciendo que vivía como un personaje de película sobre millonarios, y no estaban equivocados. Mi fe era tradicional pero no profunda, rezaba varias veces al día porque así lo hacía toda mi familia. Ayunaba durante el Ramadán porque era la costumbre. De niño memoricé partes del Corán en árabe, pero sinceramente nunca reflexioné mucho sobre lo espiritual. La religión era más una identidad cultural que una convicción personal. Pregúntate esto: ¿alguna vez has estado tan cómodo que nunca cuestionaste nada de tu vida? Así viví yo durante 28 años. Acepté el Islam porque nací en él, no porque lo hubiera examinado o elegido conscientemente. En 2015 millas padre me envió a Estados Unidos para completar mis estudios en la Escuela de Negocios de Wharton en Filadelfia. Quería que entendiera el mundo empresarial occidental y construyera relaciones con compañías estadounidenses. Vivía en un apartamento de lujo, conducía un superauto diferente cada semana y en el campus me conocían como el joven millonario mexicano que organizaba las fiestas más extravagantes. Durante esos 2 años en Estados Unidos conocí por primera vez a cristianos que hablaban en serio de su fe. Mi compañero de cuarto, Esteban Ríos, era de Texas y asistía a la iglesia todos los domingos. Me invitaba a acompañarlo pero siempre rechazaba. Yo pensaba que el cristianismo era una religión débil para gente débil. Los musulmanes eran fuertes, disciplinados, poderosos. Los cristianos solo hablaban de amor y perdón como si eso significara algo. Esteban Ríos me regaló una Biblia una vez, pensando que tal vez tendría curiosidad. Le di las gracias por educación pero nunca la abrí. El libro quedó olvidado en una repisa acumulando polvo mientras yo me enfocaba en fiestas, estudios y disfrutar la libertad lejos de las expectativas de mi familia. Después de graduarme en 2017 regresé a Monterrey y tomé un puesto en una de las empresas de inversión de mi familia. El trabajo era fácil y en gran parte simbólico. Mi verdadero papel era actuar como el heredero de una familia poderosa, asistir a eventos exclusivos, representar a mi familia y vivir el estilo de vida ¿qué se esperaba de alguien como yo en Monterrey? Tenía un grupo de amigos que eran mis primos, otros jóvenes de familias influyentes que también habían estudiado en el extranjero y regresado a una vida de lujo y aburrimiento. Pasábamos nuestro tiempo compitiendo con autos deportivos en carreteras desiertas, viajando a Cancún y Los Cabos, y buscando formas de entretenernos a pesar de vivir rodeados de reglas sociales estrictas impuestas por nuestras propias familias conservadoras. A principios de 2018 uno de mis primos, Mauricio Cepeda, inició lo que llamábamos el juego de la colección. La idea era simple pero cruel. Cada vez que viajábamos fuera de México recolectábamos objetos religiosos de otras creencias y los traíamos de vuelta como trofeos: estatuas budistas de Tailandia, figuras hindúes de la India, objetos de oración judíos de Nueva York,
Los exhibíamos en una sala privada dentro de la mansión de Mauricio Cepeda como si fueran trofeos de caza. Ahora, al recordar todo eso, me horroriza nuestra arrogancia y falta de respeto, pero en ese momento parecía una diversión inofensiva, no creíamos estar dañando a nadie, solo éramos jóvenes privilegiados con demasiado dinero y ningún propósito real, entreteniéndonos al burlarnos de creencias que no entendíamos ni respetábamos. La quema de Biblias ocurrió el 15 de junio de 2018. Mauricio Cepeda acababa de regresar de un viaje de un mes a Estados Unidos donde había conseguido lo que llamó el trofeo definitivo, 50 Biblias completamente nuevas compradas en una librería cristiana en Atlanta, Georgia. Invitó a 6 de nosotros a su mansión para lo que prometía sería la adición más épica a la colección. Cuando llegué esa noche, los otros primos ya estaban ahí: Rodrigo Cárdenas, Tomás Ibarra, Bruno Villaseñor, Héctor Valdés y Santiago Luján. Todos teníamos entre 25 y 30 años. Todos éramos absurdamente ricos y completamente convencidos de nuestra propia importancia y superioridad. Mauricio Cepeda sacó la caja de Biblias con una enorme sonrisa y dijo orgulloso que las había comprado en la librería cristiana más grande de Atlanta. 50 copias de su libro sagrado. Contó que la vendedora le preguntó si iba a abrir una iglesia y él le respondió que sí. Todos reímos ante la mentira. La idea de que alguno de nosotros iniciara una iglesia cristiana era ridícula. Nos identificábamos como musulmanes por cultura aunque en realidad practicábamos muy poco más allá de lo visible. Entonces Tomás Ibarra preguntó qué haríamos con ellas, sugiriendo llevarlas a la sala de trofeos, pero Mauricio Cepeda negó con la cabeza y sonrió de forma maliciosa diciendo que esa noche haríamos algo mucho más divertido, que las quemaríamos todas, las 50, y lo grabaríamos para nuestra colección privada. La propuesta generó una emoción inmediata en la habitación. Esto era diferente a solo coleccionar objetos, era destruir activamente algo que otros consideraban sagrado. Se sentía peligroso y emocionante de una manera que nuestras diversiones habituales no lograban. Recuerdo que sentí una pequeña duda, algo dentro de mí cuestionaba si estábamos yendo demasiado lejos, pero ignoré esa voz. No quería parecer débil ni demasiado religioso frente a mis primos. Además, para mí en ese momento no eran más que libros, papel y tinta. ¿Qué daño podría causar quemarlas? Nos dirigimos al enorme baño principal de la mansión de Mauricio Cepeda, que era más grande que muchos apartamentos completos. Tenía una gigantesca bañera de mármol donde cabrían fácilmente 4 personas. Mauricio Cepeda comenzó a llenarla de agua mientras el resto abríamos la caja de Biblias y empezábamos a colocarlas dentro. Los libros tenían cubiertas de cuero y páginas delgadas con bordes dorados. Algunos incluían mapas e ilustraciones. Noté que uno tenía una dedicatoria escrita en la primera página: para Valeria, que la palabra de Dios te guíe siempre, con amor, tu abuela. Por un instante pensé en Valeria y en abuela Elena, en la fe que había detrás de ese regalo, pero ese momento desapareció cuando Mauricio Cepeda encendió la primera Biblia con su encendedor dorado. Las páginas prendieron fuego de inmediato creando llamas naranjas intensas. Nosotros gritamos emocionados y comenzamos a encender más libros compitiendo por ver quién hacía la llama más grande. Pregúntate esto: ¿alguna vez has participado en algo que sabías que estaba mal pero lo hiciste porque todos los demás lo hacían? Exactamente así me sentía esa noche. Mi conciencia gritaba que aquello estaba profundamente mal, pero la silencié con risas y presión social. El baño se llenó de humo mientras las 50 Biblias ardían dentro de la bañera de mármol. Grabamos todo con nuestros teléfonos, bromeando sobre lo ofendidos que estarían los cristianos si pudieran vernos. Hicimos oraciones falsas en inglés, imitando lo que creíamos que era su forma de adoración. Fuimos completamente irrespetuosos y además nos sentíamos orgullosos de ello. Cuando la última Biblia se convirtió en cenizas, tiramos los restos por el inodoro y abrimos las ventanas para disipar el humo. Luego regresamos a la sala de estar de Mauricio Cepeda a tomar café y reírnos de lo que habíamos hecho. Vimos los videos que habíamos grabado y los compartimos en nuestro chat privado. Esa noche regresé a casa sintiéndome satisfecho con
La diversión, hice mi oración nocturna por costumbre sin pensar ni una sola vez en la contradicción entre quemar el libro sagrado de otros y decir que respetaba el mío. Me dormí sin problema alguno, sin sentirme perturbado por lo que había hecho. Los sucesos extraños comenzaron exactamente 3 días después, el 18 de junio de 2018. Me desperté a las 3 de la madrugada con un fuerte olor a humo en mi habitación, un humo denso como si algo estuviera ardiendo justo a mi lado. Salté de la cama en pánico buscando fuego, pero no había nada, ni humo ni llamas. Revisé cada habitación de mi ala privada dentro de la mansión familiar en San Pedro Garza García y no encontré nada, pero el olor a humo me seguía a donde fuera, era tan intenso que me hacía llorar los ojos. Llamé al equipo de seguridad de la familia pensando que podía haber un incendio en alguna parte de la propiedad. Buscaron durante 2 horas sin encontrar nada fuera de lo normal. El olor permaneció conmigo todo el día, incluso cuando salía al aire libre podía oler papel quemado. Al comer todo sabía a humo, al ducharme el agua parecía llevar ese olor. Me estaba volviendo loco. Esa noche tuve la primera pesadilla, soñé que estaba atrapado dentro de un edificio en llamas hecho completamente de libros. Las paredes eran estanterías llenas de libros y todo estaba ardiendo a mi alrededor. El suelo estaba cubierto de libros abiertos, el techo estaba formado por volúmenes encuadernados y todo estaba en llamas. Podía sentir el calor, oler el papel quemándose, escuchar el crujido de las páginas siendo consumidas por el fuego. Traté de escapar, pero en cada dirección que corría solo encontraba más fuego. Desperté gritando, empapado en sudor, con el corazón latiendo como si realmente hubiera estado huyendo de llamas reales. Eran las 3 de la madrugada otra vez y el olor a humo había regresado más fuerte que nunca. Durante la siguiente semana el mismo patrón se repitió cada noche. Me despertaba exactamente a las 3 de la madrugada oliendo humo. Tenía pesadillas con libros ardiendo y pasaba los días agotado y nervioso, incapaz de deshacerme de la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Fui a ver al médico privado de mi familia pensando que tal vez había desarrollado alguna condición que afectaba mi sentido del olfato. Me hicieron todos los estudios posibles, análisis de sangre, escaneos cerebrales, exámenes de senos nasales, todo. Según la ciencia médica yo estaba perfectamente sano. No había ninguna explicación física para lo que estaba viviendo. Mis primos notaron el cambio en mi comportamiento. Me volví retraído y ansioso, olfateando el aire constantemente, preguntando si alguien más podía oler el humo. Pensaron que estaba desarrollando un problema psicológico y me sugirieron ver a un psiquiatra. El 25 de junio, exactamente 10 días después de haber quemado las Biblias, ocurrió algo que lo cambió todo. Estaba solo en mi habitación dentro de la enorme mansión familiar en San Pedro Garza García intentando descansar después de otra noche sin dormir. Era temprano por la tarde y la luz del sol entraba por las ventanas. Estaba acostado mirando el techo preguntándome si me estaba volviendo loco cuando de repente la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Pasó de ser una tarde cálida a un frío intenso como de invierno en cuestión de segundos. Podía ver mi propio aliento formando nubes en el aire y la luz del sol parecía desvanecerse aunque nada bloqueaba las ventanas. Entonces lo vi, una figura apareció al pie de mi cama, un hombre vestido con una túnica blanca sencilla que irradiaba una luz que parecía surgir desde su interior. Su presencia llenó por completo la habitación haciéndolo todo lo demás pequeño e insignificante. Supe de inmediato, sin duda alguna, que estaba viendo a Jesucristo. No a un profeta ni a un simple maestro, sino a Dios mismo en forma humana, el mismo Jesús cuyas palabras yo había quemado en la bañera de Mauricio Cepeda. 10 días antes, sus ojos se fijaron en los míos y en esa mirada vi todo lo que había hecho mal en mi vida, cada acto egoísta, cada momento de arrogancia, cada vez que hería a alguien o mostré desprecio. Vi toda mi vida desde su perspectiva y me sentí completamente avergonzado. Pero lo que terminó de quebrarme fue que junto con ver todos mis errores también sentí su amor, un amor abrumador e incondicional que no tenía sentido después de lo que yo había hecho. Él debería haber estado enojado. Debería haberme condenado. En lugar de eso, me miró con compasión y tristeza, como un padre que llora por un hijo perdido. Jesús no habló en voz alta,
pero escuché claramente su voz en mi mente diciendo: Julián Salvatierra, ¿por qué quemas mis palabras? ¿Por qué te burlas de mi amor? Yo morí por ti, incluso sabiendo que harías esto, aún así morí por ti. Caí de mi cama de rodillas, llorando como nunca había llorado en mi vida. Toda mi riqueza, todo mi privilegio, todo mi orgullo no significaban nada en la presencia de este Dios santo. Estaba completamente quebrado. Lo siento, sollozaba, lo siento mucho, no lo sabía, no lo entendía. La visión duró solo unos minutos, pero me cambió para siempre. Cuando la figura desapareció y la habitación volvió a la temperatura normal, permanecí de rodillas por más de una hora, incapaz de moverme o hablar. Acababa de encontrarme con el Dios vivo y nada en mi vida podía seguir igual. Mira dentro de tu propio corazón ahora mismo. ¿Alguna vez has vivido algo tan profundo que destruyó por completo tu manera de ver el mundo? Eso fue lo que me ocurrió aquella tarde en mi habitación dentro de la mansión familiar en San Pedro Garza García. Todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la religión y sobre la verdad fue transformado en cuestión de minutos. No le conté a nadie sobre la visión. ¿Cómo podría explicar a mi familia musulmana que Jesucristo se me había aparecido? Pensarían que había perdido la razón o que me había corrompido durante mi tiempo en Estados Unidos, pero no podía ignorar lo que había sucedido. Necesitaba entender quién era realmente Jesús. Recordé la Biblia que Esteban Ríos me había dado años antes en Filadelfia. La había traído de regreso a México, pero nunca la abrí. Esa noche la saqué del fondo de mi armario donde estaba escondida y comencé a leer. Empecé con el Evangelio de Mateo y no pude detenerme. Leí durante toda la noche y hasta la mañana siguiente, completamente absorbido por la historia de Jesús. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y el sacrificio no tenían nada que ver con lo que yo pensaba que enseñaba el cristianismo. Esto no era una religión débil, era el mensaje más radical y poderoso que había encontrado en toda mi vida. El versículo que más me impactó fue Mateo 5:44, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Yo había pasado toda mi vida creyendo que la fuerza significaba dominar a los demás y que el poder era no mostrar nunca debilidad. Pero Jesús enseñaba algo completamente diferente. La verdadera fuerza era amar incluso cuando tienes el poder de odiar, y el verdadero poder era perdonar incluso cuando tienes el derecho de vengarte. Durante las siguientes 3 semanas leí la Biblia en secreto cada noche, escuché predicaciones cristianas en línea usando una VPN para ocultar mi actividad. Comencé a orar a Jesús probando si esto era real o solo una experiencia emocional que desaparecería con el tiempo. El olor a humo desapareció completamente después de mi primera oración a Jesús. Las pesadillas se detuvieron, la ansiedad y el miedo que me habían controlado durante semanas simplemente se desvanecieron y en su lugar encontré una paz que nunca había conocido. Pregúntate esto: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por la verdad absoluta? Estaba a punto de descubrir exactamente cuánto costaba seguir a Jesús a mediados de julio de 2018. Sabía que no podía seguir viviendo una doble vida. Tenía que tomar una decisión: o reconocía públicamente mi fe en Jesucristo o lo negaba y regresaba a mi vida anterior. No había punto medio. El 20 de julio de 2018 le conté a mi padre, don Ricardo Salvatierra, sobre mi conversión. Estábamos solos en su oficina privada dentro de la mansión familiar en San Pedro Garza García. Le expliqué todo: la quema de Biblias, las visiones, mi estudio del cristianismo y mi decisión de seguir a Jesús. La reacción de mi padre fue peor de lo que había imaginado. No gritó ni se volvió violento, en cambio se volvió completamente frío. Me miró como si yo fuera un extraño que había invadido su hogar y me dijo en voz baja que ya no era su hijo, que había traído vergüenza al nombre de nuestra familia, que debía abandonar la casa inmediatamente, que no me llevaría nada y que nunca volvería a contactar a nadie de la familia. En menos de 4 horas fui expulsado de la propiedad familiar con nada más que la ropa que llevaba puesta. Mis cuentas bancarias fueron congeladas, mis autos confiscados y mi pasaporte retenido por el equipo de seguridad de la familia. Pasé de ser un heredero multimillonario a un hombre sin hogar en una sola tarde. Los primos que habían quemado las Biblias conmigo no quisieron saber nada de mí. Mauricio Cepeda, quien había organizado todo,
Me dijo que había deshonrado mi fe y que merecía cualquier castigo que recibiera. Ninguno de mis primos se quedó a mi lado. Pasé mi primera noche como cristiano durmiendo en la calle en Monterrey, usando mi chaqueta como almohada. La ironía no se me escapaba. El mismo Jesús del que me había burlado mientras quemaba Biblias era el único que no me había abandonado ahora que lo había perdido todo. A través de contactos de mis años en Estados Unidos me comuniqué con Esteban Ríos, mi antiguo compañero de cuarto en Filadelfia. Le expliqué mi situación y le pregunté si conocía a alguien que pudiera ayudarme a salir del país. En menos de una semana me conectó con una red clandestina que ayuda a personas perseguidas por su fe a escapar. Salir de México sin pasaporte fue aterrador y peligroso. No compartiré los detalles para no poner en riesgo a otros, pero el 3 de agosto de 2018 logré cruzar a Estados Unidos y desde allí viajé a Dallas, Texas con documentación de refugiado de emergencia. Llegué sin absolutamente nada, sin dinero, sin pertenencias, sin conexiones familiares, solo con mi fe en Jesús y la promesa de que nunca me abandonaría. La familia de Esteban Ríos me recibió en su casa, me dio una habitación y me ayudó a solicitar asilo religioso. El contraste entre mi antigua vida y la nueva era impactante. Pasé de vivir en una mansión con más de 200 empleados a una casa modesta donde incluso tenía que limpiar el baño. Pasé de conducir autos de millones de dólares a usar transporte público y de tener riqueza ilimitada a trabajar en empleos de salario mínimo para cubrir necesidades básicas, pero descubrí algo que jamás imaginé: era más feliz siendo un cristiano pobre en Dallas que siendo un heredero rico en Monterrey. La paz que Jesús me dio valía más que todo el dinero que mi familia había tenido. El propósito que encontré al seguir a Jesús fue mucho más satisfactorio que toda la diversión vacía que había perseguido durante años. En septiembre de 2018 fui bautizado en la iglesia de Esteban Ríos en Texas. Más de 300 personas asistieron a la ceremonia celebrando mi nueva vida en Cristo. Cuando salí del agua no pude evitar recordar las Biblias ardiendo en el baño de Mauricio Cepeda apenas 3 meses antes. ¿Cómo era posible que la misma persona que había hecho algo tan terrible ahora fuera recibida con tanta alegría en la familia de Dios? Ese es el poder de la gracia, ese es el milagro de Jesucristo. Él toma a quienes lo odian y los transforma en personas que lo aman, toma a los peores pecadores y los convierte en sus hijos amados. Comencé a compartir mi testimonio en iglesias por todo Texas. Mi historia tocaba a las personas porque demostraba que nadie está fuera del alcance de Dios. Si Jesús pudo salvar a alguien como yo, un hombre que quemó Biblias por diversión, entonces puede salvar a cualquiera. En 2019 inicié un ministerio enfocado en alcanzar a personas musulmanas con el Evangelio. Conocía sus objeciones, sus barreras culturales y sus argumentos porque yo mismo había vivido todo eso. Podía hablarles con comprensión y compasión porque había recorrido el mismo camino. Durante los últimos 6 años he sido testigo de cómo más de 150 personas han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Algunas huyeron de persecución como yo lo hice, otras provenían de países como Irán, Pakistán, Egipto y otros lugares donde el Islam es predominante. Cada conversión me recuerda que Dios sigue transformando corazones y cambiando vidas. En 2020 conocí a Mariana Torres en una conferencia cristiana en Houston. Ella era misionera y había trabajado durante años en Medio Oriente. A diferencia del matrimonio arreglado que habría tenido en México dentro de una familia poderosa, nuestra relación creció a través de la fe compartida y el respeto mutuo. Nos enamoramos mientras servíamos a Jesús juntos. Mariana Torres y yo nos casamos en 2021 en la misma iglesia en Dallas donde fui bautizado 3 años antes. Esteban Ríos fue mi padrino de boda y más de 500 personas asistieron celebrando no solo nuestro matrimonio sino todo el camino que nos llevó hasta allí. Ahora tenemos 2 hijos hermosos, Mateo Salvatierra y Lucía Salvatierra. Los estamos criando con el conocimiento de que Jesús los ama incondicionalmente, no por su desempeño ni por el apellido que llevan sino por lo que Él hizo en la cruz. Verlos orar con una fe sencilla como la de un niño me hace llorar porque sé lo diferente que es su
Experiencia comparada con mi infancia llena de deber religioso sin una relación real. El momento más increíble llegó en 2022 cuando fui invitado a hablar en una conferencia cristiana en Atlanta, Georgia, la misma ciudad donde Mauricio Cepeda había comprado las 50 Biblias que quemamos. Durante mi tiempo libre visité la misma librería cristiana donde habían sido compradas 4 años antes y entré decidido a hacer algo diferente. Compré 50 Biblias, exactamente la misma traducción y el mismo estilo, pero esta vez, en lugar de quemarlas, las doné a un ministerio que distribuye Biblias a refugiados musulmanes. Pasé de ser alguien que quemaba Biblias a alguien que las entrega. Solo Jesús podía orquestar una transformación tan completa. Durante los años intenté contactar a mi familia muchas veces con la esperanza de una reconciliación, pero cada intento fue rechazado. Don Ricardo Salvatierra, mi padre, se niega a reconocer que existo. Mi madre no acepta mis llamadas y mis hermanos tienen prohibido cualquier contacto conmigo. Ante los ojos de mi familia biológica estoy muerto, pero he ganado una nueva familia que cuenta por millones, hermanos y hermanas en Cristo de todas las naciones, culturas y lenguas, personas que me aman no por mi riqueza ni por mi apellido sino porque compartimos al mismo Salvador. Esta familia durará por la eternidad mucho después de que las riquezas y los imperios humanos desaparezcan. Pregúntate una última vez, ¿cuánto vale realmente tu vida? Yo pensaba que mi valor provenía de ser un heredero poderoso en Monterrey, de tener dinero ilimitado y estatus social, pero descubrí que mi verdadero valor viene de ser un hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo. Perdí un reino en la tierra pero gané un reino en el cielo, perdí riquezas temporales pero gané riquezas eternas, perdí una familia que me amaba con condiciones pero gané un padre que me ama incondicionalmente y volvería a tomar la misma decisión sin dudarlo. El hombre que quemó 50 Biblias por diversión ya no existe. En su lugar está alguien que ahora distribuye esas mismas Biblias con humildad y gratitud compartiendo el amor de Jesucristo con todo aquel que quiere escuchar. Si Dios pudo transformar a alguien como yo, alguien que literalmente prendió fuego a su palabra y se rió de ello, entonces puede transformarte a ti sin importar tu pasado o de dónde vengas. Mira, Jesús te está llamando ahora mismo así como me llamó a mí en aquella habitación en la mansión hace 6 años. No esperes una visión sobrenatural o una señal milagrosa. Él está tocando la puerta de tu corazón a través de este testimonio. Le abrirás y descubrirás el amor que lo cambia todo. El mismo Jesús que se apareció a mí está listo para obrar en tu vida hoy. Todo lo que tienes que hacer es pedirlo. Su gracia es suficiente. Su amor es incondicional y su perdón no tiene límites. No importa lo que hayas hecho, dónde hayas estado o cuán lejos hayas corrido de Dios, Jesús sigue llamándote a casa. Respóndele hoy y deja que transforme tu vida como transformó la mía. No te arrepentirás.